Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, noticias candentes y análisis profundo sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque prepárense para el drama elevado a la enésima potencia. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por internet como pólvora en un barril, un rumor, una especulación que si resultara ser cierta cambiaría todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas, idolatrada y venerada de Turquía. Si lo adivinaron, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la posibilidad escalofriante de que hayan tenido un hijo en secreto, un pequeño Bürsin Erçel escondido a plena vista. Antes de que empecemos a diseccionar este rumor como si fuera un suculento baklava relleno de pistachos y miel, quiero recordarles, con la insistencia de una abuela turca ofreciéndote té, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas, noticias de última hora y análisis de las series turcas que más amamos. Además, activen la campanita, esa pequeña campana digital que suena con la llegada de un vídeo nuevo, para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos, no sean tímidos, únanse a la familia, la comunidad, la hermandad de los fans de las novelas turcas. Aquí somos todos amigos. Ahora sí, vamos al grano, al hueso, al meollo del asunto. El rumor de que Kerem y Hande tuvieron un hijo en secreto ha estado tomando fuerza en las redes sociales como una tormenta de arena en el desierto, alimentado por publicaciones enigmáticas dignas de un código da Vinci, avistamientos extraños más borrosos que una foto tomada con un teléfono de los 90, y sobre todo por la enorme popularidad y el cariñoso amor incondicional que el público siente por esta pareja. La chispa que encendió este fuego, por supuesto, fue su increíble química, palpable, visible desde la luna, en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su romance traspasó la pantalla, como si la cuarta pared no existiera, convirtiéndolos en una de las parejas más admiradas, fotografiadas y seguidas del mundo del espectáculo turco y mundial. Eran la pareja dorada, el matrimonio perfecto, la encarnación del amor moderno, hasta que, bueno, ya saben. Pero antes de profundizar en el rumor en sí, en las teorías conspirativas y en las posibles evidencias ocultas, vamos a repasar brevemente algunas de las series que catapultaron a Kerem y Hande a la fama, y que nos ayudarán a entender mejor el contexto de esta historia, a comprender la magnitud de la devoción que sienten sus fans y la esperanza de que su amor perdure para siempre. Empecemos obviamente con Sen Kalkam ***. Esta serie de comedia romántica protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ, la florista independiente y con sueños de grandeza, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, el arquitecto borcaólic frío y calculador. Cuenta la historia de un acuerdo inusual, un contrato matrimonial falso que se convierte en algo mucho más real. Eda, una joven florista, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un exitoso arquitecto, a cambio de una beca que le permitirá terminar sus estudios en el extranjero. Lo que empieza como una farsa, un simple intercambio de favores, inevitablemente se transforma en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos, momentos inolvidables y escenas dignas de un ataque de azúcar. La serie es un festival de romance empalagoso, paisajes impresionantes de Estambul y sus alrededores y, por supuesto, la innegable química sexual, la tensión latente, la conexión a otro nivel entre Hande y Kerem. Fue esta serie la que los unió, tanto en la pantalla como fuera de ella, y la que dio origen a este torbellino de especulaciones, a este tsunami de chismes y a la eterna pregunta, ¿realmente terminaron? La relevancia de Sen Kalkam para el tema de este vídeo es crucial, ya que es la base de la conexión entre Kerem y Hande y el origen de la esperanza de muchos fans de que su amor sea eterno y, quizás con una familia secreta, un pequeño heredero Bürsin Erçel. Un dato interesante que demuestra su impacto global, es que la serie se vendió a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno global, un virus de romance que infectó a millones de personas. Ahora, retrocedamos un poco en la trayectoria de Kerem Bürsin, antes de ser el hombre que todas queríamos que nos encerrara en su oficina. Antes de enamorarnos de su Serkan Bolat, Kerem ya había conquistado corazones adolescentes con su papel en ***Güneşi Beklerken ***. Esta serie dramática juvenil, emitida en 2013, cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda con su madre a Estambul y se inscribe en una escuela prestigiosa para ricos y famosos. Allí conoce a Kerem, un chico rebelde y problemático, el típico bad boy con un corazón de oro, que la hará pasar por todo tipo de situaciones peligrosas y emocionantes. Kerem Bürsin interpretaba a Kerem Sae,
un personaje complejo y con una gran evolución a lo largo de la serie, pasando de ser el matón de la escuela a un joven responsable y enamorado. Aunque Gunes y Beklerken no es una comedia romántica ligera como Senkalkam, sí que mostraba el talento de Kerem para interpretar personajes intensos y con una gran carga emocional, demostrando que no era solo una cara bonita. La relevancia de esta serie reside en que fue su primer gran papel protagónico, el que lo lanzó al estrellato en Turquía, el que lo puso en el mapa de los alanes turcos. Un dato curioso que demuestra su dedicación al trabajo es que Kerem tuvo que aprender turco específicamente para este papel, ya que había vivido gran parte de su vida en el extranjero, viajando por el mundo con su familia. Por su parte, Hande Erçel también tiene una trayectoria impresionante, demostrando que no solo es belleza, sino también talento y dedicación. Antes de ser Eda YLDZ, la florista que robó el corazón de Serkan Bolat, ya había demostrado su talento en varias series, explorando diferentes géneros y personajes. Una de las más destacadas, y que la consolidó como una estrella en ascenso, es Asklaftan Anlamaz donde interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona, adoptando una identidad falsa, para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, con quien vivirá una historia de amor llena de enredos, confusiones y momentos divertidos. Asklaftan Anlamaz es una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para pasar un buen rato, que consolidó a Hande como una de las actrices más populares de Turquía, demostrando su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su relevancia para nuestro tema es que demostró su versatilidad como actriz, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos, abriendo el camino para futuros proyectos. Un dato interesante es que la serie fue muy popular en América Latina, contribuyendo a la creciente popularidad de las series turcas en la región, y demostrando que el amor, en cualquier idioma, es un tema universal. Otra serie importante en la carrera de Hande Erçel, mostrando su capacidad para asumir roles más complejos, es Siyah y Grados en Siyah, una serie dramática donde interpreta a Azal, una joven que vive en un pequeño pueblo costero, una comunidad unida y tranquila, y está enamorada de Kenan, su amor de la infancia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado, un cambio radical, cuando aparece Bural, un hombre rico y poderoso, el villano de la historia, que se obsesiona con Azal y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla. Siyah y Grados en Siyah es una serie más oscura y dramática que las anteriores, que mostró la capacidad de Hande para interpretar personajes complejos y con una gran carga emocional, explorando temas como la obsesión, la venganza y el sacrificio. La relevancia de esta serie reside en que amplió su registro como actriz, demostrando que podía abordar papeles más serios y desafiantes, alejándose de la imagen de la chica dulce y divertida. Un dato curioso es que la serie fue filmada en parte en Çeşme, una hermosa ciudad costera en Turquía, con paisajes impresionantes que complementaban la intensidad de la historia. Y ahora, volviendo al tema principal, al meollo del asunto, al corazón de la controversia, el rumor del hijo secreto. ¿De dónde surgió todo esto? Bueno, como les dije, la química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, casi tangible. Su relación fuera de la pantalla era seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, obsesionados con cada uno de sus movimientos, analizando cada foto, cada declaración, cada gesto. Cuando terminaron su relación, muchos se sintieron descorazonados, devastados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos, pero la esperanza de una reconciliación, por irracional que fuera, nunca se desvaneció. Y es precisamente esa esperanza, combinada con algunas pistas ambiguas, migajas de pan dejadas a propósito o por accidente y avistamientos misteriosos, más difíciles de verificar que la existencia del monstruo del lago Ness, lo que ha alimentado el rumor del hijo secreto. Algunas publicaciones en redes sociales, con la credibilidad de un horóscopo, han afirmado que la pareja fue vista en secreto en lugares apartados, lejos de las cámaras y los paparazzi, buscando privacidad y anonimato. Otros han señalado que Hande ha estado usando ropa más holgada de lo habitual, lo que según algunos, podría ser una señal de embarazo, una forma de ocultar una incipiente barriga. También se han mencionado fuentes anónimas cercanas a la pareja, amigas de la prima del vecino, que afirman haber escuchado rumores sobre un bebé, sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia Bursin Erçel. Sin embargo, es importante recalcar con letras mayúsculas y negritas que hasta el momento no hay ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Ni Kerem ni Hande han hecho ningún comentario al respecto, y sus representantes tampoco han emitido ninguna declaración oficial,
manteniéndose en silencio absoluto. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y la ferviente esperanza de algunos fans de que la pareja se haya reconciliado y haya formado una familia en secreto, viviendo una vida de felicidad y anonimato. Es crucial ser cautelosos con este tipo de rumores, tratarlos con pinzas, y no dar por sentado nada hasta que haya pruebas sólidas que lo confirmen, documentos irrefutables que demuestren la veracidad de la información. Recordemos que la vida personal de las celebridades es privada, un espacio sagrado que debe ser respetado, y tienen derecho a mantenerla así, lejos de la mirada pública. Así que antes de empezar a tejer teorías conspirativas dignas de una película de Hollywood y a sacar conclusiones precipitadas, debemos ser respetuosos y esperar a que la propia pareja se pronuncie al respecto, a que ellos mismos decidan compartir la verdad, si es que hay alguna verdad que compartir. Pero, ¿qué significaría si este rumor fuera cierto? Pues bien, significaría que Kerem y Ande han logrado mantener un secreto increíblemente bien guardado durante un periodo de tiempo considerable, burlando a los paparazzi y a los medios de comunicación. Significaría que a pesar de su ruptura pública, han seguido teniendo una relación cercana y que han decidido formar una familia juntos, priorizando el bienestar de su hijo por encima de todo. Y por supuesto significaría que los fans que aún sueñan con su reconciliación, los que nunca perdieron la esperanza, tenían razón todo el tiempo. Sería un auténtico cuento de hadas moderno, un final feliz que muchos anhelan, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por otro lado, si el rumor resulta ser falso, no sería la primera vez que una celebridad es víctima de este tipo de especulaciones, de noticias inventadas y chismes infundados. La presión mediática y el interés del público pueden ser abrumadores, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción, la verdad de la mentira. En cualquier caso, lo importante es recordar que Kerem y Ande son personas reales con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con respeto y consideración, independientemente de su estatus como celebridades. En conclusión, el rumor de que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron un hijo en secreto es, por ahora, eso, un rumor, una especulación, una posibilidad sin confirmar. No hay pruebas concretas que lo respalden y la pareja no ha hecho ningún comentario al respecto, manteniendo el misterio y alimentando la imaginación de sus fans. Sin embargo, la persistencia de este rumor, alimentado por la popularidad de la pareja y la esperanza de sus fans, demuestra el poder que tienen las series turcas para conectar con el público a un nivel emocional profundo, creando lazos de afecto y lealtad que trascienden la pantalla. Ahora, quiero saber su opinión, su punto de vista, su predicción. ¿Creen que este rumor tiene algo de verdad? ¿O piensan que es simplemente una especulación infundada, una fantasía creada por fans demasiado entusiastas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Gracias por estar aquí hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.